El dolor era insoportable cuando Daniel Córdoba despertó en el hospital. El accidente automovilístico había destrozado su cuerpo, pero los doctores le aseguraban que había tenido suerte. El Dr. Ramírez, un cirujano experimental de aspecto nervioso, explicó el procedimiento que le había salvado la vida, un trasplante de órganos múltiples de un donante recién fallecido, incluyendo tejido neural para reparar el daño cerebral. Es un procedimiento revolucionario, dijo el doctor, evitando el contacto visual. Usted es el paciente perfecto para esto. Durante las primeras semanas, Daniel se sentía extraño pero aliviado de estar vivo. Su esposa, Carolina, lo visitaba diariamente, preocupada por su mirada distante. Él le aseguraba que todo estaba bien, pero mentía. Desde la cirugía, imágenes extrañas invadían su mente, callejones oscuros, manos ensangrentadas, gritos ahogados. Al principio los descartó como pesadillas provocadas por los medicamentos, pero una noche, mientras dormía, tuvo una visión tan vívida que despertó gritando. No era un sueño, era un recuerdo. Veía a través de ojos que no eran suyos, sosteniendo un cuchillo, persiguiendo a una mujer por un estacionamiento vacío. Podía sentir la excitación, el placer enfermizo. La mujer tropezaba, suplicaba por su vida. Daniel corrió al baño y vomitó. Sus manos temblaban mientras se miraba en el espejo. ¿De quién eran estos recuerdos? Buscó en internet noticias sobre su donante, pero la información era confidencial. Sin embargo, algo dentro de él sabía la verdad. Había recibido los órganos de un monstruo. Las visiones se volvieron más frecuentes y detalladas. Daniel comenzó a llevar un diario, documentando cada memoria ajena que invadía su cerebro. 7 víctimas diferentes. 7 asesinatos brutales cometidos en los últimos 3 años. Cada uno meticulosamente planeado, ejecutado con precisión quirúrgica. El asesino había disfrutado cada momento. Carolina notaba los cambios. Su esposo apenas dormía, se sobresaltaba con cualquier ruido y pasaba horas frente a la computadora investigando casos sin resolver. Cuando ella preguntaba, Daniel evadía las respuestas. ¿Cómo explicarle que llevaba dentro los recuerdos de un asesino serial? Una tarde, Daniel reconoció un lugar en sus visiones, un viejo almacén cerca del puerto. Condujo hasta allí, el corazón latiéndole violentamente. El edificio estaba abandonado, con ventanas rotas y grafiti cubriendo las paredes, pero en el sótano, exactamente donde la memoria le indicaba, encontró evidencia perturbadora, manchas oscuras en el concreto, cadenas oxidadas, marcas de garras en la pared. Llamó a la policía de forma anónima, reportando el lugar. 2 días después, los noticieros explotaron con la noticia. Habían encontrado a 3 víctimas desaparecidas. La policía buscaba al carnicero del puerto, un asesino que había aterrorizado la ciudad durante años sin dejar rastro. Daniel supo entonces que debía encontrar al Dr. Ramírez. Necesitaba saber quién había sido su donante, pero cuando llegó al hospital, descubrió que el doctor había renunciado abruptamente. Su oficina estaba vacía, sin dejar información de contacto. Solo encontró un archivo olvidado con un nombre: Proyecto Cronos Sujeto Cero. La obsesión consumía a Daniel. Contrató a un investigador privado para localizar al Dr. Ramírez. Mientras las visiones se intensificaban, ahora no solo veía los asesinatos pasados, sino que sentía los impulsos, los deseos oscuros que habían motivado cada crimen. Era como tener un pasajero maligno en su mente, susurrándole constantemente. Una noche, Daniel despertó parado frente a la ventana de su dormitorio, observando a una vecina desvestirse. No recordaba haberse levantado. El horror lo invadió cuando se dio cuenta de que había estado evaluando las rutas de escape del apartamento de ella, calculando cuándo estaría sola. Estos no eran sus pensamientos, pero estaban en su cabeza, creciendo más fuertes cada día. Carolina lo encontró llorando en el baño a las 3 de la mañana. Necesito ayuda, finalmente confesó. Algo está mal conmigo. Muy mal. Ella lo abrazó, asustada por la desesperación en su voz. Pero Daniel no podía contarle todo.
¿Cómo decirle que estaba luchando contra los instintos de un asesino que vivía en su cerebro? El investigador finalmente llamó. Había localizado al Dr. Ramírez en una clínica psiquiátrica privada en las afueras de la ciudad. El médico había sufrido un colapso nervioso 3 semanas después de la cirugía de Daniel. Murmuraba constantemente sobre el experimento fallido y no poder detenerlo. Daniel condujo hasta la clínica esa misma tarde. El Dr. Ramírez estaba sedado. Pero cuando vio a Daniel, el terror cruzó su rostro. «Lo siento», susurró. «No sabíamos que los recuerdos se transferirían. No sabíamos que él también se transferiría». «¿Qué quiere decir con él también?», exigió Daniel, agarrando la bata del doctor. Un enfermero intervino, pero el Dr. Ramírez levantó una mano temblorosa. Necesitaba confesar. Liberar el peso de su culpa. «El donante era Marcos Villalobos», susurró el doctor. «Lo ejecutaron hace 3 meses por múltiples homicidios. Pero antes de morir, se ofreció voluntariamente para el proyecto Cronos. Dijo que quería vivir para siempre». El doctor reó histéricamente. «Pensamos que era la locura de un moribundo. El protocolo requería que los órganos fueran ejecutados. Nunca imaginamos las consecuencias». Daniel sintió que el mundo giraba. Había recibido órganos de un asesino ejecutado, uno que conscientemente buscaba una forma de continuar existiendo. «¿Qué más no me está diciendo?», preguntó. Su voz apenas un susurro. El Dr. Ramírez extrajo un expediente escondido bajo su colchón. «Villalobos no solo mató a 7 personas. Confesó otras 20 antes de morir. Dijo que había más cuerpos, que nunca encontrarían. Pero lo peor». El doctor tragó saliva. «Dijo que quien recibiera sus órganos completaría su obra. Pensamos que deliraba por las drogas de la ejecución». Daniel leyó el expediente con manos temblorosas. Marcos Villalobos había sido un depredador metódico, un sádico que veía a las personas como juguetes para romper. Y ahora, parte de él vivía dentro de Daniel, creciendo más fuerte cada día. Las memorias no eran solo recuerdos pasivos, eran instrucciones. Un manual de asesinato grabado en tejido neural. «Hay más pacientes», confesó el doctor. 5 más recibieron órganos de Villalobos. «Necesito advertirles». Daniel salió de la clínica con el expediente completo del proyecto Cronos. 5 nombres más, 5 personas que podrían estar experimentando lo mismo que él. Pero cuando intentó contactarlos, descubrió que 2 ya habían muerto en circunstancias sospechosas. Uno en un accidente automovilístico conduciendo contra el tráfico a toda velocidad. Otra por suicidio que la familia insistía era imposible. Los otros 3 no respondían. Daniel localizó a uno de ellos, un hombre llamado Roberto Sánchez, quien había recibido un riñón de Villalobos. Vivía en un departamento deteriorado, con las ventanas cubiertas por periódicos. Cuando Roberto abrió la puerta, Daniel vio el mismo terror que él sentía reflejado en los ojos del otro hombre. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó Roberto, dejándolo entrar. El departamento estaba cubierto de dibujos perturbadores, escenas de violencia, rostros gritando. Símbolos extraños. Los impulsos. Las voces. Cada día es más difícil resistirse. Roberto confesó que casi había atacado a alguien la semana anterior. Solo la intervención de un policía que pasaba por casualidad lo había detenido. «No soy yo». Lloraba Roberto, «pero cada vez me siento menos como yo mismo y más como él». Daniel compartió lo que había descubierto. Juntos, concluyeron que el tejido neural transferido no solo contenía memorias, sino aspectos de la personalidad, los impulsos. Tal vez hasta la conciencia de Villalobos. Era como si el asesino hubiera encontrado una forma de parasitar otros cuerpos, fragmentando su esencia maligna entre varios huéspedes. «Tenemos que detenerlo», dijo Daniel. Pero mientras pronunciaba esas palabras, sintió una risa en su mente. No era su risa. Daniel comenzó a perder tiempo. Horas desaparecían de su memoria. Y despertaba en lugares que no recordaba haber visitado.
Encontró tierra bajo sus uñas, arañazos en sus manos, ropa manchada que no reconocía. Carolina amenazó con irse, aterrorizada por el extraño en que se había convertido su esposo. Una noche, Daniel instaló una cámara en su dormitorio. Lo que vio en la grabación lo heló hasta los huesos. A las 2:47 am, se levantó de la cama con movimientos fluidos, demasiado precisos para alguien dormido. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, y una sonrisa perturbadora cruzaba su rostro. Se paró frente a la cámara y habló con una voz que era suya pero modulada de forma extraña. Hola, Daniel. Gracias por el nuevo cuerpo. Durante 40 minutos, esa cosa en su cuerpo practicó movimientos, probó la fuerza de sus manos, examinó cuchillos de cocina. Luego, tan repentinamente como comenzó, Daniel colapsó de vuelta en la cama, sin memoria del episodio. Roberto llamó en pánico esa mañana. Lo hice. Sollozaba, no pude detenerme. Hay una mujer muerta en mi departamento. Daniel corrió hacia allá, pero era demasiado tarde. La policía ya había rodeado el edificio. Roberto se había entregado, confesando un crimen que no recordaba cometer completamente, pero del cual era innegablemente culpable. Daniel supo que él sería el siguiente. Villalobos estaba tomando control, paciente por paciente, cuerpo por cuerpo, y Daniel era el huésped más fuerte, el que había recibido más tejido neural. Sería el recipiente principal, el nuevo hogar permanente del asesino. Esa noche, Daniel tomó una decisión desesperada. Si no podía detener a Villalobos, al menos podía encerrarse donde no pudiera dañar a nadie. Daniel se encadenó en el sótano de una cabaña abandonada que había comprado con efectivo. Dejó provisiones para una semana y un video mensaje para Carolina, explicando todo. Si para entonces no había encontrado una solución, se entregaría a la policía o algo peor. Los primeros 2 días fueron un infierno. Villalobos luchaba por el control, haciendo que Daniel golpeara su cabeza contra las paredes, jalara de las cadenas hasta sangrar. La voz en su mente era constante ahora. Ya no susurros sino gritos, exigiendo libertad. No puedes detenerme para siempre. Este cuerpo es mío ahora. Todos los cuerpos son míos. Daniel investigó desesperadamente en una laptop. Encontró documentos del proyecto Cronos que el Driver Ramírez había enviado. El proyecto se basaba en estudios de memoria celular y transferencia de conciencia. Pero había una nota al margen, escrita apresuradamente: posible reversión mediante shock neurológico inducido no probado, potencialmente letal. El tercer día, Daniel ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, Villalobos intentaba tomar control. Encontró el nombre de una neurocirujana, la Dra. Elena Fuentes, quien había sido consultora original del proyecto pero renunció por razones éticas. Logró contactarla y ella accedió a visitarlo después de escuchar su desesperación. Cuando la Dra. Fuentes llegó y vio el estado de Daniel, su rostro palideció. Es peor de lo que temía, murmuró, examinando sus pupilas dilatadas de forma desigual. La integración neural está casi completa. En una semana, tal vez 2. La personalidad de Villalobos dominará completamente. Ya no serás tú. ¿Puede detenerlo?, suplicó Daniel. La doctora dudó antes de responder. Hay una forma, pero probablemente te matará en el proceso. La Dra. Fuentes explicó el procedimiento: un pulso electromagnético dirigido al tejido neural trasplantado, diseñado para resetear las conexiones neuronales. En teoría, destruiría las memorias y la personalidad transferida de Villalobos. En la práctica, podría dejar a Daniel en estado vegetativo, causar un derrame cerebral masivo o matarlo instantáneamente. Es tu única opción, dijo ella con gravedad. He estado monitoreando a los otros pacientes desde que renuncié. 2 están muertos. Roberto está en prisión psiquiátrica y los otros 2 han desaparecido. Tú eres el último que aún lucha. Daniel aceptó sin dudar. Carolina llegó esa noche, llorando al verlo encadenado, demacrado, con los ojos hundidos. Haré cualquier cosa por volver a ser yo, le prometió. ¿Por volver contigo? El procedimiento se realizó en el sótano.
con equipo médico que la doctora Fuentes había adquirido de forma cuestionable. Mientras preparaba el dispositivo electromagnético, Daniel sintió a Villalobos despertar con furia. No. Rugió la voz en su mente. Este cuerpo es mío. Encontraré a tu esposa. La haré sufrir de formas que no puedes imaginar. Daniel comenzó a convulsionar violentamente. Las cadenas se tensaron mientras su cuerpo luchaba contra sí mismo. Ladrad Fuentes activó el dispositivo. Un dolor cegador explotó en el cerebro de Daniel, como si su cráneo se partiera desde adentro. Escuchó gritar a Villalobos, un aullido de rabia y frustración que resonó en cada nervio de su cuerpo. Luego, silencio. Oscuridad absoluta. Daniel despertó 3 días después en un hospital. Carolina sostenía su mano, su rostro marcado por el llanto y el insomnio. «Sigues ahí», susurró ella. «¿Eres tú?». Él buscó en su mente. Las memorias de Villalobos se habían desvanecido, reducidas a sombras borrosas sin poder. Los impulsos habían desaparecido. Pero Daniel sabía que una parte de esa oscuridad siempre permanecería. Un recordatorio de lo cerca que había estado del abismo. «Soy yo», respondió finalmente, y por primera vez en meses era verdad. Pero mientras Carolina lo abrazaba, Daniel vio por la ventana a un hombre observándolos desde el estacionamiento. Un hombre con una sonrisa familiar y perturbadora, uno de los pacientes desaparecidos. Y Villalobos ya no luchaba por control, ya lo tenía.